Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves que nos encuentra con 9 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología que nos depara hoy. Desde estos 9 grados vamos a subir a 16 en esta jornada. El cielo estará claro con periodos de algo nuboso sin perspectiva de lluvias y así parece que va a continuar durante toda esta jornada. Nos está tratando bastante benévolo el mes de junio, el comienzo. Mañana viernes 6 de junio las temperaturas extremas, 2 la mínima, así que atención el frío de mañana, 17 grados la máxima, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro. El sábado 7 de junio, comenzando el fin de semana, 4 y 17 las temperaturas extremas, esto es para el área metropolitana y Montevideo. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con UPM, que parece que no pagó lo que debía, el canon por el uso de la vía del tren, contraviniendo el contrato entre la empresa de celulosa y el Estado uruguayo. La firma debió abonar alrededor de 2 millones de dólares por el primer año de funcionamiento del ferrocarril que transporta carga desde el departamento de Durazno hasta el puerto de Montevideo. Barrera baja entonces. En otros temas, y nos quedamos por el norte del país, litoral, el presidente de la República, Yamandu Orsi, estuvo en el departamento de Salto para participar del inicio de la zafra de cítricos en ese departamento. El mandatario consideró importante el acompañamiento del gobierno en un rubro que está en expansión. Vamos a ver las declaraciones que hizo estando en el departamento del litoral. Hablemos de números y de bolsillo porque la inflación se ubicó en 0,11% en el mes de mayo y cerró los últimos 12 meses en 5,05%. Estos son datos del índice de precios del consumo emitidos por el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver cómo nos afecta al bolsillo de los uruguayos y de las uruguayas. También facilitar el acceso a la primera vivienda y ofrecer soluciones a personas en situación de precariedad habitacional son algunas de las propuestas de la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, que proyecta para este quinquenio datos que presentó en el Parlamento, en la Comisión de Vivienda de Diputados. El detalle más adelante. También vamos a estar hablando de deportes, pero más que nada de política deportiva, porque en el Estadio Centenario se dio la primera reunión entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, siempre con problemas o por lo menos con debates. Al retirarse, Paco Casal dijo que él es un resorte más del fútbol. Y luego sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de educación, varios temas, algunos que se dieron a conocer en las últimas horas, con el ministro de Educación, José Carlos Maía. Un nuevo decreto para se derogó un decreto para la habilitación de universidades terciarias, también qué pasa con la biblioteca, qué planes hay, qué pasa con los recursos y la transformación educativa. Bueno, José Carlos Maía va a estar 8:30 de la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que ya están programados con esa vista de la Rambla espectacular de Montevideo. Paulino Pimienta, entre Avenida Brasil y Luis Cavia. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de saneamiento que se van a extender hasta el 7 de junio. Marcelino Sosa, entre Juan José Amézaga y Martín García. El corte será hasta el 13 de junio por trabajos de saneamiento. Y Vicenza, entre 8 de octubre y Mateo Cortés. El corte va a extenderse hasta el 17 de junio. Corte largo por saneamiento. Comenzando el desarrollo informativo, les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, se trasladó al departamento de Salto para participar en el inicio de la zafra del sector citrícola en el campo El Espinillar en Salto, un sector que exporta unas 80.000 toneladas al año. Orsi valoró el futuro de la actividad y además se comprometió a acompañar las necesidades del sector. El mandatario además recibió un planteo de trabajadores que solicitan una ampliación del seguro de paro. Atender a la zafralidad, la posibilidad de conseguir mano de obra en zafra, pero a su vez me llevo el planteo de los trabajadores
de los meses donde no hay trabajo, ver una forma más definitiva de tener el seguro. Así que son muchas tareas. De salir de acá y conseguir otro trabajo, por ejemplo, de que tenga una continuidad, un calendario. Ellos lo que plantean es que lo que todos los años se vota, todos los años se les fija, que es un seguro parcial, que pueda ser más permanente. Ese fue un planteo que me hicieron. Veremos qué posibilidades tenemos. Y lo otro es que a nivel empresarial se está buscando acortar ese periodo o agrandar la zafra, y eso tiene que ver con conseguir mercado. Guarino dijo que evoluciona el mercado casi al 100%, a 100.000 toneladas, de 40.000 a 100.000 en 2 años. ¿Cómo va a apoyar el país ese crecimiento? Yo creo que lo primero es conocimiento. Nosotros, por supuesto, el Ministerio estaba muy por dentro de esto, vino la gente de línea, que es la que trabaja con ellos, pero por otro lado, capaz que cuando hablamos con el Congreso Intendente, con la OPP, pensamos en el circuito forestal, en la producción lechera, y esto, o el tema de la producción de cítricos, capaz que necesita una atención especial. Plan de caminería o búsqueda incluso de mejorar la logística para poder exportar. Y ahí tenemos problemas de ruta, la posibilidad de conseguir alternativas, o sea, es un futuro bastante promisorio y que tenemos que acompañar. ¿Hay posibilidades de más mercados? Y eso es lo que hay que buscar. Y seguimos con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que presentó su declaración jurada de bienes e ingresos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. De ella se desprende que el patrimonio neto actual del actual presidente asciende a $294.000 con 861.000, voy a decirlo bien, $295.000, 861. En la declaración jurada publicada por la JUTEP, consta que el presidente de la República percibe un sueldo como primer mandatario de 547.704 pesos y que su cónyuge, Laura Alonso Pérez, no percibe ingresos. También informa que el mandatario es propietario de una vivienda en Salinas por un valor de $145.000. La declaración especifica que Orsi con Alonso Pérez tienen separación de bienes, por lo cual esta última declara tener a su nombre una casa valor $77.943 que configuran la totalidad de su patrimonio neto. En la declaración consta que el presidente tiene 2 camionetas, una Nissan del año 2022 y una Hyundai del 2025, con valores de $20.689 y $81.710 respectivamente. También depósitos por $15.000 y por $830.000 pesos en las 2 cuentas que figuran declaradas. Si se compara con la declaración jurada presentada por Yamandu Orsi en el año 2020, el mandatario incrementó su patrimonio en unos $203.871, teniendo en cuenta que en su declaración presentada como intendente electo de Canelones en el 2020, su patrimonio ascendía a los $3.824.732 pesos, unos $92.010. Por último, según figura en la declaración, el patrimonio neto actual de Orsi es de $12.298.570 pesos, unos $295.496 al cambio actual. A 100 días de iniciada la administración de Yamandu Orsi, desde la oposición se reclama que no ha mostrado una hoja de ruta. El senador del Partido Nacional, Javier García, uno de los candidatos a la presidencia del directorio del Partido Nacional, dijo que la peor oposición ha sido el propio gobierno y sus designaciones. Nadie más que el gobierno designó a la ex ministra de Vivienda o a la vicepresidenta del Puerto, récord histórico, 48 horas en el cargo, la ministra de Vivienda 15 días, o a el caso de colonización ahora, o el de Arim. Son designaciones del Frente Amplio. No se le podrá echar la culpa que designó a la oposición, a la coalición que designó a ministros de gobierno. No es así. Entonces, la verdad que en estos 100 días, que es un parámetro que alguien fijó... Es muy de politólogo eso, sí, y de periodista también. Recuerdo. Que alguien fijó, pero bueno, uno no le puede pedir al gobierno resultados en 100 días, sería una necedad absoluta. Lo que sí en 100 días se ve es cuál es el rumbo. Nosotros en 100 días, aparte de ligar la pandemia, pusimos la LUC arriba de la mesa. Y había, no sé, 10, 15, 20 temas que transformaban. Había una actitud fuerte, positiva, de avance. Pasan 100 días que se cumplieron ayer o antes de ayer, y lo único que tenemos son escandaletes. El Partido Nacional definió que no votará a la venia de Carolina H. como embajadora en Portugal. Hay cierta implicancia. La venia la manda un gobierno en cuya cúspide está el abogado privado
de quien es la protagonista de la Avenida. Ahí hablas de Jorge Díaz, ¿no? Claro, Díaz. Está raro eso. Está raro. Y segundo, yo creo que no es buena cosa, todos sabemos, independientemente del tema de fondo, que la doctora H, por otras circunstancias que todos saben, grabó clandestinamente a su superior. Las relaciones diplomáticas se fundan en muchas circunstancias, pero entre otras en la reserva y en la confianza. ¿Por qué? Porque se tratan temas de seguridad de los estados, de defensa de los estados. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial propone un aumento sostenido de recursos en el quinquenio para atender situaciones de mayor emergencia y precariedad habitacional. La secretaria de Estado, Tamara Paseiro, y su equipo presentaron los lineamientos del plan quinquenal en la Comisión de Vivienda de Diputados. Y cuando decimos participativo con un orden y está reglamentado por ley, que no se había llevado adelante en el periodo pasado, la instalación de la COABI y la COABOT, que son comisiones asesoras tanto de vivienda como de ordenamiento territorial, que nutren y asesoran al Ministerio para la elaboración del plan quinquenal. Además, como entendíamos que puede haber personas que no participen o que no estén que no se sientan accesible la participación en estas instancias, que fueron 3, 2 en el interior, en Durazno y Canelones, y ahora viene una en Montevideo, puedan hacerlo a través de una plataforma que encuentran en la página del Ministerio. Tamara Paseiro dijo que se está negociando con el Ministerio de Economía el monto del incremento presupuestal sostenido para atender a los grupos de población en situación más vulnerable. De acuerdo al número que encontramos del Ministerio, en el estado que estaba financieramente el Ministerio, y de cara a cumplir con las obligaciones previas que hay que cumplir y con las nuevas líneas que queremos, así que ese incremento lo estamos conversando en este momento con el Ministerio de Economía. ¿Pero habría fondos? Bueno, esperemos que sí. Paseiro confirmó que el programa de vivienda promovida está en evaluación en este momento. Los desarrolladores también y los inversores del interior nos han planteado este tema, porque ha tenido un desarrollo mayor en Montevideo, Canelones y Maldonado. Nos planteaban que la realidad del interior es diferente. La ministra también anunció que trabajan en el desarrollo del Plan Primera Vivienda para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda de calidad a quienes tienen capacidad de pago mensual pero no cuentan con el ahorro previo necesario para ingresar a las opciones que ofrece el mercado. UPM no pagó el canon establecido por el uso de las vías de tren, tal como establece el contrato entre la empresa de celulosa y el Estado uruguayo. La firma debería haber abonado un monto en torno de los $2 millones por el primer año de funcionamiento del ferrocarril que une Durazno con el puerto de Montevideo. Según el contrato entre el Estado uruguayo y UPM, la empresa u operador debe pagar por el uso de la vía 5 centavos de dólar por tonelada bruta por kilómetro durante los primeros 5 años y 6 centavos a partir del sexto. Desde la Dirección de Transporte Ferroviario se explicó que el incumplimiento se debió a que la administración anterior no reglamentó el cobro del peaje y que próximamente un decreto posibilitará que se procese el pago. Es importante destacar que tanto UPM como su operador ferroviario vienen reclamando la posibilidad de pagar, de cumplir con su obligación, pero en este caso era la administración que no generaba la herramienta necesaria para poder cobrar por el uso de la vía férrea. Entonces es el único ingreso que tiene el Estado por poner a disposición las vías férreas, que tienen un costo importante, ¿no? Que la paga toda la sociedad y que es muy preocupante que hasta el momento no se haya podido recaudar este peaje. ¿Tienen alguna estimación de cuándo se puede llegar a concretar este pago? Bueno, nosotros elevamos ya al Poder Ejecutivo el proyecto de decreto, esperamos que en las próximas semanas esto esté aprobado y a partir de ahí ya venimos trabajando con el operador ferroviario para afinar los montos, porque requiere de una serie de cálculos que hay que hacer y bueno, sobre todo teniendo presente que en los primeros meses de la operación del Ferrocarril Central fue bastante inestable debido sobre todo a temas operativos por la puesta en marcha y demás, estamos digamos ajustando los números y a partir de ahí entendemos que a la brevedad ya vamos a contar con la posibilidad de que el operador pueda abonar el peaje ferroviario.
Vamos a seguir hablando de plata, pero esta vez en el bolsillo de cada uno de nosotros, porque la inflación del mes de mayo se ubicó en 0,11% y cerró los últimos 12 meses en 5,05%, según datos del índice de precios del consumo divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de mayo, la inflación acumula 24 meses dentro del rango meta de entre 3 y 6%, previsto por el Banco Central del Uruguay. El rubro de mayor incidencia en los precios, alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvo un comportamiento neutro en el quinto mes de este año. El incremento en cereales y productos a base de cereales, chorizos y pescado enlatado, frutas y frutos secos fue compensado por una caída en carne fresca, refrigerada o congelada y en el precio de hortalizas, tubérculos y legumbres, como la lechuga y la espinaca, con una reducción de 21,5% y 29% respectivamente. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo que no tiene aún una posición tomada sobre el aumento del tope de deuda solicitada por el Poder Ejecutivo al Parlamento en la rendición de cuentas. Reiteró que para los nacionalistas el déficit fiscal es medio punto menor que hace 5 años. Yo creo que esto en algún sentido confirma o alimenta la sospecha, que es más que sospecha, de que el gobierno, y cuando digo gobierno no digo solo el ministro de Economía, o más bien lo excluyo el ministro de Economía, digo la bancada de gobierno, la conducción política del Poder Ejecutivo, lo que está intentando generar es un debate anticipado sobre el estado de las cuentas públicas. Debate al que nosotros vamos gustosos, porque claramente creo que los números indican que la economía está sana. Me remito a expresiones del propio ministro O'Donnell, en el sentido de que la posición del país es una posición sólida, de que goza de buena reputación. Él ha dicho, sí, que en materia fiscal invitó a la prudencia, pero dijo que la situación era manejable, porque el ministro O'Donnell es un ministro responsable. Entonces lo que nosotros decimos es que en verdad se pretende apuntalar la idea de que el déficit fiscal supuesto o presunto condiciona los planes del gobierno. Yo creo que el gobierno no está logrando financiar el cumplimiento de todos sus objetivos, que fueron muy ambiciosos en campaña electoral. Y por eso ahora salen con esto del déficit más alto de los últimos 35 años, que a mi juicio, y nosotros vamos a centrar la discusión allí, contiene una picardía, llamémosle. El déficit que importa, que es el del gobierno central y el del BPS, que claramente ese es el déficit, además, que mide la regla fiscal o que la regla fiscal está referido a él, ese es medio punto menor ahora que hace 5 años. Y por su parte, el legislador del Frente Amplio, Mariano Tucci, dijo que los objetivos del gobierno no están contemplados en la rendición de cuentas, que analiza lo hecho por el gobierno anterior en el último año, sino en la futura ley de presupuesto que aún está en proceso. Esas son valoraciones que corren por cuenta del diputado Abdala, a quien respeto y no juzgo. Es parte, supongo yo, del juego político y de una oposición que no tiene agenda política. Estamos con una oposición y con un partido político que está disputando la conducción de su directorio. Por lo tanto, cualquier escenario que se presente va a ser fructífero para que ellos puedan, de alguna manera, comentar, opinar o juzgar. En nuestro caso estamos gobernando. Este no es un gobierno de anuncios, es un gobierno de compromisos y que ejecuta y acciona. Hoy tenemos la rendición de cuentas. Su mensaje, su articulado a consideración de todos. Yo creo que no hay experiencia desde la apertura democrática de un gobierno que mande con tanta antelación la rendición de cuentas a estudio del Parlamento Nacional. Nosotros queremos concentrarnos en la construcción del presupuesto quinquenal, que de ello dependerá la financiación de las diferentes políticas públicas que hemos comprometido en campaña electoral, y así lo va a hacer el Frente Amplio. Por lo tanto, el Ministerio de Economía ha remitido a consideración de la Cámara de Diputados la exposición de motivos y el articulado. Hasta el 30 del corriente hay tiempo para que el resto de los organismos manden sus informes. El ministro del Interior, Carlos Negro, defendió la compra de 5.300 cámaras de videovigilancia por un monto de más de 30 millones de dólares que realizó el gobierno anterior, la administración anterior del ministerio, justamente a cargo de Nicolás Martinelli, 2 días después del balotaje entre Orsi y Delgado. Negro informó que una empresa se presentó además en Torre Ejecutiva para cuestionar esta compra directa realizada por Martinelli y subrayó que los eventuales cuestionamientos jurídicos serán analizados como corresponde. Las cámaras es una necesidad del país.
La inversión en tecnología, nosotros lo dijimos ayer en la conferencia de prensa, donde informamos a los medios sobre los proyectos de implementación de tecnología, son claves en esta gestión. Estamos aspirando a tener un país cuidado, una población, una ciudadanía cuidada y vigilada 24/7. A eso apuntamos. Ahora, las cámaras nosotros teníamos pensado en el programa de gobierno, así está planteado, en la campaña electoral así se prometió, llegar a las 20.000 cámaras a lo largo y ancho del territorio de la República. El gobierno anterior, en los últimos días de su gestión, decidió adquirir 5.000 cámaras, lo cual se suman a las que ya existían cerca de 12.000, 13.000 en todo el país. O sea que la necesidad, no es como usted dijo, no es un problema de necesidad, sí se necesitaban, sí las íbamos a adquirir nosotros. Los procesos son los que determinó el gobierno anterior. Sabemos, hoy tenemos la información de que ayer en la tarde se nos dijo a nosotros, al Ministerio, que se había presentado en Presidencia un recurso administrativo de una empresa competidora de la que finalmente le vendió los servicios al gobierno anterior, y eso va a seguir el trámite que corresponde a todos los recursos administrativos y se verá y se estudiará el tema oportunamente. Y sobre esta compra directa de 5.300 cámaras bajo la administración de Nicolás Martinelli, la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, presentó un pedido de informes. Entre las dudas de la legisladora está que la compra se realizó 2 días después del balotaje de 2024. Indagar en pos de la transparencia a la ciudadanía. Tenemos competencias desde el legislativo para poder realizar pedidos de informe que aclaren esta situación de por qué fue compra directa, por qué la fecha. Bueno, había otras empresas también, porque inicialmente se había pedido cotización a las 2 empresas que trabajan en el sistema de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, Sonda y BBDA. Bueno, yo quiero saber la comparación de precios. Mirá si terminamos pagando más con la plata de todos los uruguayos por un servicio que la otra empresa lo ofrecía mejor. Esto es transparencia. Ayer se le consultó a Negro sobre este tema y el ministro lo que decía es que en tanto no hubo quejas de otras empresas, no habría motivo a priori de revisar esta compra y sus características. ¿Cómo se conjuga esto con su preocupación? Bueno, el ministro Negro fue muy claro que mientras no haya irregularidades, el contrato va a seguir vigente. Yo lo que quiero saber es si hay irregularidades, justamente. Creo que el ministro dijo lo que había que decir. Si no hay irregularidades, está todo bien. Ahora, yo quiero saber si esas irregularidades existen. Por lo pronto, lo que puedo hablar es de irresponsabilidad, de una compra de un monto altísimo, en un momento donde se habían perdido las elecciones. Es cierto que esta compra ya se venía revisando de antes, pero de un momento a otro pasa a ser directa y se termina concretando un 26 de noviembre. Me parece bastante irresponsable, además, no hacer parte al equipo de gobierno que estaba entrando justamente para ver si la compra era competente en ese momento. Hoy quedará instalada una nueva mesa representativa del PIT-CNT, surgida tras las elecciones del 15º Congreso de la Central Sindical. La nueva mesa estará conformada por 41 delegados titulares y sus respectivos suplentes y tendrá la responsabilidad de designar a los futuros integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. En las elecciones celebradas en el marco del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT, la lista 1 de la corriente Gerardo Cuesta, vinculada al Partido Comunista, que tuvo como nombre La Unitaria y llevó al actual presidente de la Central, Marcelo Abdala, al frente, alcanzó 473 votos, equivalentes al 41% de los 1.161 sufragios emitidos. En segundo lugar quedó la lista 4198, Construyendo Unidad, integrada por representantes de las corrientes Articulación y En Lucha, liderada por Milton Castellano, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, y José Lorenzo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, que logró 418 adhesiones. En tercer lugar se ubicó la lista 8 de la Coordinación de Sindicatos, que tenía al frente a Fernanda Aguirre del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero y Natalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social con 136 votos. En cuarto lugar resultó la lista 12, integrada por representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP, y de la Agrupación de Funcionarios de UTE, y encabezada por Sergio Sumaruga, que obtuvo 127 votos. Los 41 cargos de delegados en la mesa representativa se distribuyeron en función de la votación en el Congreso. Por lo tanto,
A la lista mayoritaria de Marcelo Abdala le corresponden 17 cargos, 15 cargos tendrá la lista de Castellano y José López, 5 cargos le corresponden a la lista de Fernanda Aguirre y Natalie Barbé, y los 4 restantes son para la lista encabezada por Sergio Somaruga. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y el director de Tenfield, Francisco Casal, se reunieron para hablar sobre los derechos de televisación del fútbol uruguayo, cuyo contrato vence a fin de año. Fue su primera reunión tras meses de discrepancia y al término, Casal valoró el tono y se mostró confiado en alcanzar un nuevo acuerdo. Fue una reunión muy buena, tratando de que todos pensemos para el mismo lado. El fútbol no es un patrimonio de alguien. El fútbol es el tema sociocultural más importante que tiene Uruguay. Es lo que nos dio trascendencia en el mundo. Entonces, la mejor idea es la que tiene que tratar de sacar a flote este negocio. Hay una transición que los que estamos en la industria hace muchos años conocemos y nada, tenemos que tratar de hacernos ver entre todos cómo esto sale adelante. ¿Puede llegar a acordar? Acá yo soy un resorte más del fútbol, ¿tá? Claro que se tiene que acordar con Casal o sin Casal, ¿tá? Casal no es prioritario en esto, ¿tá? El fútbol es lo prioritario, las mejores ideas son las prioritarias. Chicos, me quedaría hasta mañana hablando. Los números que se manejan hoy son reales. No se manejaron números y se hizo una revisión de cosas que se han manejado que no son reales. ¿Tenfield sigue en carrera? No sé, no importa quién sigue en carrera o no, lo importante es que el fútbol esté. Muchas gracias. Chao. Gracias. Casal se retiró del Estadio Centenario, donde fue la reunión, acompañado del entrenador y exgerente deportivo de la AUF, Osvaldo Jiménez, que en la actualidad es funcionario de Tenfield. La reunión se hizo cuando solo resta un mes para que las partes negocien una eventual renovación por 4 años, debido a que el contrato vigente les da plazo para hacerlo hasta el 4 de julio. Si a esa fecha el acuerdo no se concreta, la AUF se dispondrá a llamar a licitación para vender los derechos mediante un nuevo contrato que comenzará a regir el 1 de enero del año que viene. Tenfield tiene los derechos del fútbol local desde mediados de 1999. Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, valoró el tono de la reunión con Paco Casal para negociar un nuevo contrato por los derechos del fútbol. No descartó que haya una nueva reunión, pero aclaró que estas instancias se deben realizar porque así lo establece el contrato vigente. Se confirmó el ámbito de negociación legítimo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield, que está previsto en el contrato de derecho de televisión que nos vincula desde el año 2012 a esta parte, el vigente, quiero decir, que tuvo renovación en el 2015. Y luego pues tuvo un tono positivo, fue una reunión de aproximación que entiendo tuvo ese tono proclive a establecer diálogos, intercambios sobre la materia que está en cuestión, que es una eventual nueva contratación. La reunión tiene formalidad, pero tiene un contexto de contenido también, tiene un contenido fuerte, porque estamos en un momento que está reservado para la negociación, quedan, 28 o 30 días para la finalización de ese espacio, y tenemos que aprovecharlo, tirando dentro del ámbito de buena fe todo lo que nosotros queremos y naturalmente lo que la empresa entienda que debe ofrecer. Pese a que Casal sugirió que aprovechó la reunión para cuestionar versiones sobre las supuestas ganancias de Tenfield, lo que pareció aludir a un informe reservado que la AUF le presentó a los clubes en abril y que estableció que las ganancias podrían oscilar entre los 47 y los 65 millones de dólares anuales, Alonso aseguró que en el encuentro no se profundizó en ese tema. Simplemente intercambiamos un poco sobre el mercado, pero hasta ahí puedo ir porque en definitiva nosotros queremos mantener el contenido de la negociación en una cápsula reservada para darle seriedad.
Y seguimos hablando de fútbol porque esta noche a las 8 de la noche la selección uruguaya de fútbol se enfrenta a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. La celeste, que tiene como objetivo sumar puntos, está tercero en la tabla de las eliminatorias con 21 puntos y a 4 del líder Argentina, que encabeza con 31 puntos, mientras que Ecuador tiene 23, Brasil sigue a Uruguay empatado en 21 puntos, pero menos saldo de goles. En la quinta posición está el rival de turno, Paraguay, y le siguen Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no pueden contar con 6 de los titulares habituales. Por lesiones, Sergio Rochet, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz, el suspendido Rodrigo Bentancur. También estará ausente por suspensión el delantero Darwin Núñez. El probable 11 será Santiago Mele y luego el equipo estará integrado por Guillermo Varela, José María Jiménez, Ronald Araujo y Matías Olivera, Naita Hernández, Manuel Ugarte, Georgian de Arrascaeta, Facundo Pelistri, Rodrigo Aguirre y Maximiliano Araujo. En este segundo bloque de Medio de Noticias estamos recibiendo ya con muchísimo gusto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Un gusto, recibirlo esta mañana. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación y acá, encantado de estar acá. Además lo invitamos justamente porque acaba de firmar un decreto vinculado con la educación terciaria que, deroga un decreto del gobierno anterior que... cayeron las autorizaciones definitivas de 6 instituciones universitarias: el CLAE, la OR, la Católica, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa y el Instituto de la Asociación Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Qué efecto tiene esto para estas universidades y sobre todo pensando en quienes están estudiando? Bueno, primero, es un decreto que se hizo al lunes, por decirlo, siguiente del resultado electoral, del balotaje, o sea, en noviembre. Segundo, no tuvo un proceso adecuado, desde nuestro punto de vista, de debate con los actores involucrados, ni públicos ni privados, ni ANEP, ni la Universidad de la República, que lo había recusado, ni los propios instituciones privadas. Tercero, no tiene que ver con las propias universidades privadas. Ellas, digamos, son objeto de, pero no tienen que ver con ellos en el sentido académico. Acá lo que había que cambiar es algo que nosotros consideramos que es un error de procedimiento del Estado y que para el interés general no era el adecuado. Todo lo que se venía estudiando efectivamente en todas estas universidades privadas, que están hace 40 años en el Uruguay en algunos casos, como las públicas, se siguen trabajando como habitualmente. Es decir, en eso no hay ningún cambio. Esto, por el tiempo en que se hizo, fue a fines del gobierno pasado, no tuvo una efectiva aplicación en que vos tenés un estudiante que está, yo qué sé, en el primer año de tal carrera y vos cortás. No pasó eso. Ni los títulos dejan de ser reconocidos. Ni los títulos dejan de ser reconocidos. Es decir, eso no cambia. Desde nuestro punto de vista, y para nosotros es muy importante ordenar esto. Y para ordenarlo teníamos que derogar el decreto, después mantener, cosa que vamos a hacer, algunas cosas buenas que sí tenía, pero que se pueden solucionar desde acción directa del propio ministerio. Doy un ejemplo, la que está vinculada a la educación a distancia, por decirlo de alguna manera, en fin. Bueno, y hay algunas otras cosas más que las universidades tienen interés, bueno, se va a conversar con ellas y vamos a solucionarlos. Y después vamos a hacer un decreto nuevo, que ya estamos dando los primeros pasos, que involucren a los actores públicos y privados para tener un camino distinto de hacer. Esa es la síntesis y el porqué de hacer esta derogación. ¿Pero se va a llegar a lo mismo o qué cambios van a estar? Es un nuevo decreto. Bueno, vamos a primero dialogar con ellos, a buscar acuerdos, te reitero, públicos y privados, para tener un nuevo decreto. No adelanto contenidos, sí adelanto metodología. Es decir, de cómo avanzar. Acá me acuerdo que la Universidad de la República había dicho que no había sido tenido en cuenta para algunos de estos cambios. Ahora sí va a tener incidencia la Universidad de la República, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, de hecho la Universidad de la República lo había recusado y había tenido algún ruido con ANEP también. Entonces, las propias universidades privadas no habían estado involucradas en términos que tenían que estar en la elaboración del propio proceso, en fin.
desde ese lugar yo creo que tenemos una oportunidad de generar un decreto distinto y es lo que vamos a hacer. Pero no se puede adelantar por dónde iría alguno de los cambios. Va a sostener alguna de las cosas que entendemos positivas que estaban en el decreto anterior, que no podés sacarla porque el decreto lo derogás o no lo derogás. Claro. Entonces, vamos a trabajar en alguna de esas áreas, como la que mencioné hace un ratito. La virtual, y después ¿qué otra de las cuestiones? Bueno, hay otras más, pero prefiero concentrarme en eso para no adelantar. Bien. En eso estamos. Bien, voy a pasar a otro tema que no es central, pero que generó mucho ruido respecto al cierre temporal al público de la biblioteca. ¿Usted fue consultado y hay un plan atrás o recién se va a empezar a elaborar un plan? Me parece muy bueno el tema. Yo traté de no salir inmediatamente, públicamente, de hablar de esto, pero entiendo oportuno hacerlo. Primero, creo que hubo mucha hipocresía en el debate sobre esto. Si hacemos una encuesta, así, en lo que estamos acá en el estudio en este momento, capaz que quien entró como usuario a la Biblioteca Nacional por última vez, ha sido hace 30 años, capaz que 40 años, y habrá entrado esporádicamente. Eso es un dato de la realidad. Es decir, del 99% de las personas que hablaron y se empezaron a preocupar de la Biblioteca Nacional y su eventual cierre, no pisan hace 30 o 40 años la Biblioteca Nacional. Primer cosa. O sea, hay mucha hipocresía cuando se habló de eso. Segundo, uno puede hablar desde lo simbólico, es decir, lo que simboliza la Biblioteca Nacional para el país. Bien, pero si vos lo tenés expresado, como por ejemplo puede ser el Monumento al Gaucho, o a la Carreta, o la Plaza Libertad, por decir algunos, es una cosa. Pero la biblioteca es un símbolo, pero a su vez tiene que tener una usabilidad. Y en el mundo, y en el Uruguay también, pasa que el conocimiento fue por otros lugares. Las bibliotecas eran fundamentales cuando yo, por ejemplo, estudiaba en el IPA, Historia, y bueno, iba a la Biblioteca Nacional, me iba a la Biblioteca del IABA, a la del Palacio Legislativo, y es lo que encontraba. Pero ahora, el conocimiento está en otras partes. Claro. El conocimiento va por todos lados. Pero, por ejemplo, hay quienes critican, incluso desde la izquierda, que fue hecha sin aviso, sin consulta con el sindicato. El sindicato dice, bueno, no nos dijeron eso, sin preparar a la opinión pública y de forma intempestiva. Bueno, a ver, yo entiendo que puede ser opinable, y ahí sí, dos cosas. Por ejemplo, el día que lo comunicaste. Bueno, sí, capaz que lo comunicabas otro día y generaba un efecto distinto, eso es medio contrafáctico. Capaz que la comunicación pudo tener algún nivel de precisión distinto, también. Pero la esencia de esto, la verdad de las cosas, es que la Biblioteca Nacional como institución viene decayendo hace ¿cuánto? ¿40 años? ¿Y hay plan? Hay plan, por supuesto que hay plan. Y voy a decir dos cosas. El plan lo vamos a expresar y las propuestas las vamos a expresar el próximo 18 de junio, cuando vayamos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que fue quien nos convocó, y está muy bien que así suceda. Ahí vamos a informar de esto. Lo que sí digo es que, eso no quita cuál era la situación de la biblioteca. Podemos discutir el día que se comunicó, la forma en que se comunicó, cómo se comunicó y demás. Pero la situación en cuanto al estado edilicio, a la conservación de bienes culturales o educativos que tiene, o, por otro lado, todo lo que es la usabilidad. La pregunta es, ¿qué horario funciona la biblioteca? ¿Alguien lo sabe? De 9 a 4, digamos. Pongamos que un poquito menos. Es de 9 a 3. Si vos salís de acá, de ciudad, trabajando todo el día, ¿cuánto tiempo tenés para usar la biblioteca? ¿Cuántos funcionarios tenía disponible para atención al público? Bien. Hay una cantidad de cosas que hacen a eso. Entonces, yo, por supuesto, respaldo expresamente a sus dos directoras, dos mujeres jóvenes, que tomaron esta decisión conversando con nosotros. Pero realmente me parece que cuando pasen los días, bueno, vamos a sincerarnos todos como sociedad. A mí me llamaron, yo qué sé, de Rivera por la Biblioteca Nacional, de Flores.
Y no es que la gente que quedó... Bien. Perdón, y quiero agregarte una cosa más. El 95% de las funciones que venía haciendo la Biblioteca Nacional se siguen haciendo hasta hoy. ¿Quiénes van? Investigadores. Investigadores, nacionales y extranjeros. ¿Quiénes utilizan también editoriales, imprentas, Consejo de Derecho de Autor? Todos ellos van. Entonces, si el 95% de las funciones se completa y entran a la biblioteca por día en 1,5 millones de personas que viven acá en Montevideo, y si agregamos los que vivimos en Canelones o en San José, tenemos mucha más gente. Entran 15 o 20 personas por día. ¿No tendremos que interpelarnos sobre el futuro, el proyecto y lo que deberíamos hacer pensando una biblioteca del siglo XXI? Porque las del siglo XX no funcionan porque cambió el acceso al conocimiento, a la cultura y a la educación. Vamos a esperar qué pasa el 18 de junio con esos anuncios, pero quería pasar, tengo 2 temas que no quiero dejar de mencionar, y uno de ellos, porque hace poco estuvo el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandasen, hablando de varios temas, pero entre ellos la reforma educativa, y dijo que tiene preocupación la FENAPES por la implementación por el trabajo en la educación civil, que no es directamente bajo la égida del ministro, le dijo que tiene preocupación por si la decisión es edulcorar la transformación educativa, mejorar alguna cosita o desmontarla, cuando el programa del Frente Amplio se mostraba antagónico a la transformación educativa. ¿Cuál va a ser la postura? Mirando con una mirada grande, ¿no? Larga, sabiendo que depende también de la ANEP. Sí, a ver, yo he dicho públicamente que vamos a analizar las cosas sin preconceptos. ¿Qué significa esto? Significa que vos cuando gobernás haces políticas desde el Estado. Cuando haces políticas desde el Estado, haces para la sociedad en su conjunto. Entonces, toda aquella cuestión que haya que cambiar respecto a la transformación educativa, seguramente las autoridades de la ANEP van a proceder a hacerlo. Y si hay cuestiones que hay que mantener, se mantendrán. Yo no me imagino una acción de tierra arrasada, me imagino ese concepto. Ahora, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se explicita? Bueno, yo creo que primero tenemos que analizar el camino. Y el camino en esto no es accesorio. Nosotros entendemos que las miradas técnicas, las miradas de los involucrados, los actores educativos, van a dar un rumbo importante que se va a hacer se va a llevar adelante, estimo yo, cerrando, ahí ya es algo que estimo, no lo puedo decir con certeza, pero intentamos que a fin de este año se pueda tener, digamos, por lo menos una etapa. Porque el problema, ¿sabe cuál es? Que la denominada transformación educativa, pues fue un nombre muy marketinero, efectivamente empezó a aplicarse globalmente este año. Entonces, hay otros cambios que sí se pueden hacer y que son más claros todavía y que son complementarios, que tienen que ver, por ejemplo, a mí me lo dicen todos los docentes con los cuales me cruzo, es el peso administrativo. O sea, y eso es un cambio que seguramente se va a procesar. Pero bueno, yo en esto no te profundizo por lo que tú presentabas en la pregunta, que es una especificidad de ANEP. Ya es tarde para el tiempo que habíamos acordado, sobre todo porque se tiene que ir, pero solo una cuestión. ¿Se tiene que ir? Solo cortito, recursos, mensaje presupuestal. ¿Está contemplado un incremento de cuánto en este mensaje que está en el Parlamento para la educación? Es que no está, va a estar. Ahora lo que tenemos es una rendición de cuentas, que ahí diremos cómo están las cosas, y pronto en cada área. Estamos apuntando a llegar lo más cerca que se pueda del objetivo. Sabemos que el Uruguay está complicado en materia económica, financiera. Sabemos que el Uruguay ahora está transitando el peor déficit fiscal en 35 años. Así lo dijo el ministro de Economía. Entonces, tenemos que apostar a que esto sea un objetivo posible, pero transitando siempre la verdad de las cosas y los fundamentos de por qué tomas las decisiones.
Ministro José Carlos Maía, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo a toda la audiencia. Bien, y nosotros ahora vamos a exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿cuáles son las novedades? Buenos días. Buen día, Pilar. Sí, exacto. Estamos en el Hotel Sofitel aquí en Carrasco porque está por comenzar el lanzamiento del proyecto Infraestructura del Desarrollo que presenta la Cámara de la Construcción en esta jornada con la participación de múltiples autoridades del Poder Ejecutivo, entre otras el presidente Yamandu Orsi, y uno de los invitados es el Sindicato de la Construcción, que a su vez le compete otro tema que tiene que ver con esta investigación que está realizando la Fiscalía de Delitos Económicos en torno a la posible vinculación de miembros del Zunca con presuntos desvíos del Fondo de Vivienda para los obreros de la construcción para el Partido Comunista. Esto se investiga a nivel judicial y estamos con el secretario general del Zunca, Javier Díaz, para que nos cuente cómo están observando esto desde el sindicato. Los saludo primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo siguen, monitorean esta situación? Sí, buenos días, muchas gracias. Lo primero es, nosotros en el mes de diciembre, cuando constatamos que se estaban realizando transferencias no autorizadas por parte de una persona que tenía la responsabilidad en ese momento de recursos humanos en los fondos, lo primero que resolvimos entre empresarios y trabajadores, que somos quienes aportamos al fondo y quienes cogestionamos este fondo, lo primero que resolvimos fue contratar una auditoría externa y que se realizara una investigación en profundidad. A partir de ahí, a partir de esas constataciones, no solo tomamos medidas administrativas, sino que desde la Dirección Nacional del Zunca promovimos a la interna del Fondo de Vivienda que se realizara una denuncia penal. Y en ese sentido hay una denuncia penal realizada por el Fondo de Vivienda, el cual la investigación está transcurriendo y estamos a la espera, digamos, de que formalmente la justicia nos haga una devolución en el sentido de cómo se realizó la maniobra, cuántas personas podrían llegar a estar involucradas y también, digamos, a dónde fueron a parar esos recursos. En esa investigación administrativa es muy claro de que no hubo ninguna transferencia a ningún sector político y a ningún tipo de campaña. Por lo tanto, en ese sentido, absoluta tranquilidad. En simultáneo con la denuncia penal, lo que sí realizamos puertas adentro de nuestra organización fue que todas aquellas personas afiliadas a la organización que estuvieran vinculadas a las transferencias no autorizadas, tomar las medidas disciplinarias que establece el estatuto, que en este caso es la expulsión de la organización. Por lo tanto, al día de hoy, nosotros hemos realizado lo que nos compete como organización, que tiene que ver con la expulsión de la organización sindical a todas aquellas personas que estuvieron vinculadas a las transferencias no autorizadas y a la espera, en definitiva, de la justicia. Lo otro es que nosotros estamos intercambiando en el conjunto del gremio a través de nuestras asambleas, más allá de la información, también preparando y organizando una discusión con los empresarios para, en definitiva, a partir de esto que pasó, que claramente que es doloroso y lamentable, de generar procesos más garantistas a futuro para que, en definitiva, esto no nos vuelva a pasar. Lo otro también que nosotros estamos realizando es que no vamos a descartar desde la organización sindical, sobre todo a partir de algunos trascendidos de prensa, no vamos a descartar, digamos, que una vez culminada la investigación y obtenidos los resultados, bueno, discutir y resolver y analizar la posibilidad de tomar acciones legales para quienes hoy están, en definitiva, no solo entorpeciendo la investigación, sino que se está como atentando contra la organización y sobre todo contra algunos miembros de la dirección del sindicato. ¿A quién se refiere concretamente? No, o sea, hay trascendidos que están saliendo en la prensa y no solo trascendidos, hay gente que se ha gastado ríos de tinta, digamos, en definitiva, escribiendo acerca de esto y claramente a priori parece ser una
parece ser que no se está teniendo no solo todos los elementos, sino que en definitiva lo que se está intentando es un paso más allá, porque se pretende vincular a la organización sindical con cosas que nada tienen que ver, porque yo quiero repetir, la primera medida que tomamos entre empresarios y trabajadores fue una investigación administrativa a fondo por un estudio externo a las distintas organizaciones y que arrojó claridad que de parte del Fondo de Vivienda no se realizaron transferencias a ninguna organización política y a nada que tenga que ver con la organización sindical. Muchísimas gracias. Estaremos viendo cómo continúa esta denuncia a nivel de la Fiscalía. Escuchábamos a Javier Díaz, secretario general del Zunca. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros mañana a las 8. Pasen muy bien. Buena jornada.